Bienvenidos a Physical Hub. Hoy vamos con un tema clave para quienes tratan corredores. Dentro de la rodilla del deportista tenemos la rodilla del corredor. La idea hoy es salir del reduccionismo de calmar y apagar rápido con el dolor y pasar a un lugar, a un plan de acción con propósito. Evaluar lo que realmente importa, dosificar la carga y construir constructo de fuerza, para sobre todo volver a correr mejor que antes. Soy Andrés Cravero y estoy junto a Javier Sinari para compartir juntos este nuevo episodio de Physical Hub. Comencemos. Hola Javi, hola a todos. Javi, cuando decimos rodilla del corredor, ¿de qué estamos hablando exactamente? ¿Dolor patelofemoral, cintígilo tibial? ¿Cómo lo diferencias en la clínica? Hola Andy, hola a todos los que están ahí del otro lado escuchando. Un gusto compartir otro episodio más y una temática que realmente es muy interesante y que quienes tratamos con corredores es una de las más frecuentes, porque junto con el síndrome patelofemoral o el dolor anterior de rodillas son dos de las principales lesiones relacionadas con el running. Tiene una incidencia entre un 5 a un 15%, por lo tanto es una etiología bastante frecuente que lo que tiene de compleja de alguna manera es que es algo huérfana desde el punto de vista de la etiología. No tenemos muy claro cuál es su origen o su inicio. Antiguamente o históricamente se consideraba que era un síndrome por fricción que se daba por el desplazamiento anteroposterior que generaba el gándilo tibial sobre el epicóndilo lateral, y decían que los epicóndilos era una cuestión anatómica, un problema de la anatomía de la persona, que quienes tenían epicóndilos más largos, más grandes, esa fricción terminaba desencadenando ese síndrome por fricción. Y hoy entendemos en realidad que no es tanto un síndrome por fricción, sino que es más bien un síndrome por compresión. Parece ser que se comprime una estructura grasa que está altamente inervada entre la gándilo tibial y el epicóndilo lateral, y esa compresión se da entre los 25 y los 30 grados de flexión de rodilla, lo cual hace que en corredores o en ciclistas, en deportistas de naturaleza cíclica, esta lesión esté bastante presente. Entonces, claro está que tenemos que diferenciarla de lo que es el síndrome patelofemoral, digamos, de lo que es el dolor anterior de rodilla, y por ahí el diagnóstico diferencial va por entender de que, bueno, generalmente no causa ningún tipo de inflamación, causa un dolor agudo bien en la región lateral de la rodilla, no genera dolor infrarrotuliano o suprarrotuliano, no genera un patrón capsular o no genera un cuadro inflamatorio, tampoco genera dolor en la parte posterior. Entonces, de alguna manera, esa es como una de las formas en la cual entendemos el diagnóstico o orientamos el diagnóstico a entender esta problemática. Genial, Javi, de 10. Ahora, la siguiente pregunta que surge, una vez que ya está diferenciado el diagnóstico inicial, es qué señales vos usás y cómo haces para diferenciar y después decidir si el deportista, el corredor, sigue entrenando o si baja la carga. Sí, en general, cuando se hace presente el síndrome de la banda tibial, no tiene un inicio traumático ni tiene un inicio repentino, empieza a desencadenarse, tiene un inicio insidioso, empieza a molestar, y generalmente el corredor no suele hacerle mucho caso y continúa metiéndole carga o continúa sumándole carga, y en un momento se vuelve intolerante, y el subir escaleras, el bajar escaleras, el hacer trabajos de cuestas o trabajos de descensos, o cuando va a la montaña y tiene que bajar, eso se vuelve muy limitante, se vuelve muy intolerante y lo saca de la carrera, y bueno, y allí casi que no lo deja seguir corriendo, o casi que, no sé, en los primeros pasos ya empieza a pincharle, a molestarle, a generar ese dolor agudo que, bueno, básicamente nosotros generamos una estrategia de primero de dividir como el tratamiento o el sistema de rehabilitación, adaptación, reentrenamiento en 5 etapas. La primera etapa es de dolor agudo, entonces ahí lo que buscamos es de alguna manera controlar el síntoma, bajar la carga. Utilizamos técnicas manuales, utilizamos técnicas de liberación miofacial, no pasamos el rolo en esa zona, porque eso es algo también que se extendió durante mucho tiempo, de que cuando te duele la banda isquiotibial hay que masajearte la zona, y como hablamos de un síndrome por compresión, no tiene mucho sentido comprimir en un problema de compresión, ¿no? Entonces sí utilizamos el rolo en el glúteo, en el cuádriceps, hacemos técnica de liberación miofacial, pero con fines
analgésico y fundamentalmente de bajar la carga. Y allí hacemos más bien un entrenamiento cruzado. ¿Qué es un entrenamiento cruzado? Es tratar de mantener la actitud cardiovascular del corredor sin que corra. Entonces, si tiene acceso a una pileta, que se meta a la pileta. Si tiene acceso a una bici y la bici no le exacerba el síntoma, que pedalee, pero que deje de correr. Que deje de correr hasta en tanto en cuanto nosotros hayamos controlado la clínica y no le moleste en actividades irritativas, o no le moleste el subir y bajar escaleras, no le moleste en la actividad de la vida cotidiana, o simplemente el caminar. Una vez que logramos eso en una etapa 1, vamos progresando en una etapa 2 hacia un retorno a la carrera de forma progresiva, por supuesto con algunos criterios claros, y reentrenando fundamentalmente la fuerza, que es una de las cualidades que más hay que trabajar. Genial. Sí, yo creo que en este punto que mencionas radica un poco la complejidad del asunto, porque el corredor es un deportista muy particular que le cuesta mucho no ir a la montaña, no hacer la actividad, no hacer los fondos los fines de semana. Entonces hay mucho de educación también por parte nuestra hacia el deportista, y que vea que realmente o bajando la carga o con algunas técnicas que usemos mejoran. Ellos tengan adherencia y nos escuchen realmente, porque si no es muy fácil que ellos hagan picos de carga y exacerbar los síntomas y que se vuelva realmente dificultoso el manejo. Javi, con respecto a esto, entonces, si tenemos que hablar sobre test o pruebas claves y métricas simples, ¿qué evalúa sí o sí en estos tipos de pacientes, en estos casos? Bueno, esa es una buena pregunta. Si nos referimos un poco a nuestro sistema, nosotros tenemos un sistema de 3 pasos, en donde primero, digamos, en esa evaluación inicial, lo primero que hacemos es siempre una buena entrevista, una buena anamnesis. De esa entrevista o de esa anamnesis vamos a una evaluación de lo que es la calidad de movimiento, y luego hacia evaluaciones más de tipo cuantitativas. Y allí la entrevista inicial no pasa por alto. En la entrevista inicial ahí recolectamos mucha información, y generalmente recolectamos información sobre cambios que puede haber habido en la carga. Generalmente hay algo que desencadena el síntoma o que desencadena este cuadro. El corredor de calle que pasa a correr a la montaña, el corredor que cambió el calzado o que cambió o alguien le dijo que se hicieron unas plantillas y por eso se fue a hacer unas plantillas nuevas. Hay algún cambio que desencadena la carga. Si la persona usa reloj, y ahora justo que estamos en la especialización en evaluación y ciencia de datos, estamos preparando toda una presentación acerca de lo que es el uso de los dispositivos portátiles para el control de la carga locomotiva. Entonces, si utiliza un Garmin, utiliza un Suunto, utiliza algún reloj, nos da mucha información acerca de la cadencia, acerca del volumen, acerca de la intensidad, acerca de la altimetría. Entonces, hacer un análisis en cuanto a esa carga. Y una vez que descartamos todas esas variables, todos esos errores de entrenamiento, que son, los errores de entrenamiento en el corredor son una de las principales causas relacionadas con las lesiones en el corredor. No son la única causa, por supuesto, hay factores psicoemocionales, hay factores de fuerza, hay factores de rango de movimiento, de calidad de movimiento, pero fundamentalmente son errores relacionados con la carga. Entonces, analizar los errores de entrenamiento, hacer un análisis desde el punto de vista cuantitativo de la carga, y si ahí está todo bien, lo que vamos a hacer, obviamente luego nos vamos a hacer una evaluación de lo que es la calidad de movimiento. Allí algunas pruebas como, no sé, sentadilla overhead, evaluar la movilidad articular del tobillo, evaluar un drop navicular o la caída del arco interno del pie, ver cómo está la estabilidad de la cadera en un squat monopodal. Son algunas de las pruebas funcionales que podemos llegar a hacer desde el punto de vista de la calidad de movimiento. Después existen otras pruebas más ortopédicas, podríamos llamar, como el test de Noble, el test de Renner, el Overtest, el test de Thomas, que son pruebas que son más de camilla, que nos pueden aportar algo de información acerca del cuadro de este corredor, que nos van a orientar luego lo que es la planificación. Y después, desde el punto de vista cuantitativo, por supuesto, evaluamos un poco la fuerza, evaluamos la fuerza de glúteo. Idealmente, si tenemos un dinamómetro, lo hacemos con dinamómetro. Evaluamos fuerza de cuádriceps, de isquio, los principales grupos musculares. Podemos hacer alguna prueba de saltabilidad, pero fundamentalmente acá lo que nos interesa también es analizar cuestiones técnicas, si se quiere, a partir de lo que es, por ejemplo, la carrera. Y uno de los principales datos que tomamos dentro de lo que es la técnica de carrera es el overstriding positivo o la cadencia. Una cadencia baja
con un overthrowing positivo, hace que el pico de fuerza de reacción vertical del suelo para arriba vaya más a nivel articular, vaya hacia la rodilla, vaya hacia la cadera. De hecho, se ha demostrado que aumentando un 5, un 10% de la cadencia, podemos mejorar cuadros clínicos como un síndrome patellofemoral o dolores a nivel de cadera. Por lo tanto, si es necesario, miramos o analizamos la cadencia, por supuesto, y si es necesario, hacemos algunos ajustes para reentrenar ese factor. Genial, Javi, súper completa la respuesta. Y ahí viniste un poco a resumirnos lo que es el tratamiento, básicamente en pocas palabras, o sea, tocar el constructo de fuerza, atacar un poco la técnica y también tener un plan en cuanto a la progresión del retorno a la carrera, de volver a correr en diferentes etapas. La última pregunta que surge con respecto a esta temática y a otras lesiones que... Sí. No te corto ahí, Andy. Sí, solamente para profundizar un poquito en eso, digamos, recién lo mencionaba, pero digo, en esta escalerita progresiva, digamos, que nosotros al menos la tenemos dividido en cinco fases. La primera fase es como, bueno, de control y quizás sacamos ahí la carrera. Pero de la segunda a la quinta fase lo que vamos buscando de alguna manera es el reentrenamiento, como bien decías, del constructo fuerza. Primero con ejercicios más cadera dominante, que esto es lo que quería profundizar, que quizás no lo había mencionado. Más ejercicios cadera dominante y luego, conforme va disminuyendo la clínica, va mejorando la fuerza, el control motor, vamos hacia ejercicios rodilla dominante, como una sentadilla, una estocada, una subida al banco, que al principio esos mecanismos de flexo extensión de rodilla pueden llegar a ser un poco más irritativos. Y que si todo va bien con eso, luego lo que tenemos que buscar siempre con corredores, pero con deportistas en general, pero sobre todo también con corredores, es el reentrenamiento de todo lo que tiene que ver con los gestos pliométricos. No hay que olvidar que correr no es otra cosa que dar una serie de saltos alternados. Entonces, de alguna manera, el retorno a correr también tiene que implicar de alguna manera incluir el ciclo estiramiento-cortamiento, incluir gestos de saltabilidad básica entre lo que es aterrizaje y propulsión. Buenísimo, buenísimo. Y lo que te decía Javi recién, o sea, lo último que me queda por preguntarte, no solamente para este tipo de patologías, sino para otras que también atacan a los corredores y a deportistas en general, ¿qué opinión tenés con respecto al calzado, a las plantillas, a diferentes accesorios que usan los corredores? ¿Cuándo ayudan de verdad? ¿Cuáles son los mitos que más confunden a esta población? Bien, sí, eso es un tema, un temazo, diría, sobre todo el tema de las plantillas. Yo creo que no son no es solamente lo que yo creo, sino también lo que plantea la evidencia, es que ni en un síndrome patellofemoral y ninguna molestia por sobrecarga mecánica, las plantillas no deberían ser nuestra primera recomendación o no deberían ser la recomendación de primera línea, sino que hay que hacer un análisis integral y hay muchas cuestiones que se pueden trabajar y que se pueden mejorar a través de la propuesta de ejercicio, del entrenamiento de la fuerza, mejorando la movilidad. Es decir, hay cuestiones biomecánicas que podemos mejorar desde la prescripción del ejercicio. Y que en última instancia, sin ninguna de todas estas propuestas, después de un buen plan de rehabilitación, adaptación, reentrenamiento, nada de esto mejora, podemos recurrir a las plantillas o podemos utilizar algún tipo de ortesis que potencien o que mejoren al corredor o pueden llegar a ser una opción. Pero no sería mi indicación de primera línea. No obstante, si el corredor, por ejemplo, llega y tiene una plantilla, no se la saco o no se la quito porque ya está adaptado a esa ortesis. Entonces, un poco, si no tiene, no es mi recomendación de primera línea, la puedo llegar a tener como una opción de tratamiento a futuro si un montón de otras cuestiones no mejoraron, pero si la tiene, tampoco es que se la quito, le digo no la uses más, sino que entiendo de que está adaptado a esa ortesis, a esa cuestión y puede que le haya ayudado en algún tiempo. Entonces yo creo que el mito que más confunde es entender que todo el mundo necesita plantillas, y no, la verdad es que más de algunos corredores que sean con 30 años, 35 años, 40 años y tienen una lesión, alguno le dijo, es porque no usas plantillas, y no, si hace 10 años que estás en el deporte y nunca tuviste una lesión, ¿por qué ahora vas a necesitar plantillas y antes no? Entonces creo que el mito es entender de que las plantillas son para todos o es necesario para todos los casos, y la realidad de lo que plantea la evidencia es que no es la indicación de primera línea.
Buenísimo. Y con respecto al calzado, Javi, por ahí me pongo en el lugar del corredor y nosotros los fisios, los profes, los entrenadores, somos un lugar de consulta donde la persona viene y te dice, che, Javi, mira, tengo esta marca, me gusta este modelo, hoy con toda la oferta y la accesibilidad que hay al calzado, hay calzados específicos de trail, hay calzados específicos de calle, hoy en día están las placas de carbono, he visto corredores que hacen la entrada en calor con un calzado, las pasadas se ponen otras y después terminan haciendo un rodaje con otro calzado. Entonces, preguntarte qué opinión tenés con esto del punto específico del calzado Sí, puntualmente. sí, sin duda. No considero que sea un especialista en la materia. Sí entiendo de que, bueno, que es un factor importante y lo más interesante respecto al calzado es controlar de alguna manera el volumen que tiene ese calzado, digamos, en términos de kilómetros. Hoy hay algunas herramientas que tiene Garmin, que tienen algunos relojes que te permiten cargar si compraste unas nuevas zapatillas y te van controlando qué volumen o qué volumen vas acumulando en ese calzado y entender cuándo cambiarlo, cuándo renovarlo, porque ya cumplió con su ciclo. Después hay calzados que son pronadores, para pies supinadores. Yo creo que eso lo dejo un poco a la comodidad del corredor y también entender. Y lo que más por ahí reviso, respecto al calzado es el drop que tienen, es decir, la altura que tengan a nivel del talón. Que sabemos que quienes tienen los corredores que tienen un drop más alto o que utilizan zapatillas con un drop más alto tienden a generar un overtraining positivo más que aquellos que tienen un drop más bajo. ¿Por qué? Porque la idea esta de que tienen un colchoncito le da a nivel del sistema nervioso o a nivel del engrama motor, les da la idea de que pueden llegar a apoyar mejor con el talón o ingresan al talón. En cambio, y hemos hecho algunas pruebas de sacarles el calzado y automáticamente les sacas el calzado y cambian la mecánica de la carrera y tienden a ingresar más con el antepié o con el medio pie. Entonces también entender de que el drop o ese colchoncito no siempre es necesario y muchas veces por ahí te condiciona o te modifica la mecánica de la carrera. Genial, Javi. Muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia. También los invitamos a que entren a nuestros canales de Spotify y YouTube, que revisen todos los episodios que tenemos. Vamos a estar lanzando nuevos episodios. Y esto fue otro capítulo de Physical Podcast. Gracias, Andy. Gracias a todos. Nos vemos en próximos episodios. Otro calzado. Entonces, preguntarte qué opinión tenés con esto del punto específico del calzado puntualmente. Sí, sin duda. No considero que sea un especialista en la materia. Sí entiendo de que, bueno, que es un factor importante y lo más interesante respecto al calzado es controlar de alguna manera el volumen que tiene ese calzado, digamos, en términos de kilómetros. Hoy hay algunas herramientas que tiene Garmin, que tienen algunos relojes que te permiten cargar si compraste unas nuevas zapatillas y te van controlando qué volumen o qué volumen vas acumulando en ese calzado y entender cuándo cambiarlo, cuándo renovarlo, porque ya cumplió con su ciclo. Después hay calzados que son pronadores, para pies supinadores. Yo creo que eso lo dejo un poco a la comodidad del corredor y también entender. Y lo que más por ahí reviso respecto al calzado es el drop que tienen, es decir, la altura que tengan a nivel del talón. Que sabemos que quienes tienen los corredores que tienen un drop más alto o que utilizan zapatillas con un drop más alto tienden a generar un overtraining positivo más que aquellos que tienen un drop más bajo. ¿Por qué? Porque la idea esta de que tienen un colchoncito le da a nivel del sistema nervioso o a nivel del engrama motor, les da la idea de que pueden llegar a apoyar mejor con el talón o ingresan al talón. En cambio, y hemos hecho algunas pruebas de sacarles el calzado y automáticamente les sacas el calzado y cambian la mecánica de la carrera y tienden a ingresar más con el antepié o con el medio pie. Entonces también entender de que el drop o ese colchoncito no siempre es necesario y muchas veces por ahí te condiciona o te modifica la mecánica de la carrera. Genial, Javi. Muchísimas gracias. Gracias a toda la audiencia. También los invitamos a que entren a nuestros canales de Spotify y YouTube, que revisen todos los episodios que tenemos. Vamos a estar lanzando nuevos episodios. Y esto fue otro capítulo de Physical Podcast.
Gracias Andy, gracias a todos, nos vemos en próximos episodios.